en el rol de exámenes? Uy, no, yo no tengo, doctor. ¿Y tú, Carla? Tampoco, doctor, no, no tengo. Mm, mm, a ver, voy a ver. Creo que el 7 es su segundo parcial. A ver, me voy a fijar. Mm, mm, mm. No creo que haya cambiado. Pero a ver, prótesis fija, prótesis removible. El 7 de mayo es prótesis removible y el 14 de mayo es prótesis fija. ¿Ya? A ver, vamos a empezar. Esta es la última unidad, esta es la unidad número 7, la última unidad que va a entrar al segundo parcial, ¿ya? Hasta aquí va a ser su examen. Y hablamos de la unidad número 7, que es la prótesis totalmente de cerámica. Muchas veces nosotros, en la mayoría de las veces diría yo, realizamos trabajos como lo que hemos hablado en la anterior clase, porque son fáciles, sencillos de hacer y inclusive hasta el costo es mucho más rebajado. Pero con la necesidad que tenemos de alta estética en los últimos años, entonces también se puede optar por estas prótesis que son totalmente libres de metal, totalmente cerámicas o también conocidas como metal free. Lo que les decía, ¿no? Hoy en día, hablar de restauraciones estéticas implica hablar de cerámicas sin metal. Han sido tan importantes y revolucionarios los cambios y aportaciones en este campo en los últimos años, que en la actualidad existen multitud de sistemas cerámicos. Todos ellos buscan el equilibrio entre los factores estéticos, biológicos, mecánicos y funcionales, como les hablaba hace un momento. Es muy raro el paciente que vaya a consulta últimamente y que nos pida, qué sé yo, una corona fenestrada, una corona metálica. Así sea en el sector posterior, muchos de nuestros pacientes, de la edad que sean, nos van a pedir algo estético, ¿ya? Algo bonito, algo que simplemente no se note. Entonces, si bien a un principio se conocía que las cerámicas por sí solas, puras, sin una infraestructura metálica, sin una base metálica, eran poco resistentes, se nos podían fracturar. En los últimos años nos han aparecido variedad de tipos de cerámicas, marcas, etcétera, etcétera, los cuales nos han aumentado bastante la parte estética y no solamente la parte estética, sino que también ha mejorado la parte de resistencia, los cuales nos ayudan no solamente a que sean prótesis netamente estéticas, bonitas, qué sé yo, sino que también resistan a todas las funciones que vaya a realizar nuestro paciente. Sin embargo, existen diferencias considerables entre estas cerámicas. Por lo tanto, para seleccionar la cerámica más adecuada en cada caso, es necesario conocer las principales características de estos materiales y de sus características de confección. Como les había dicho hace un momento, si bien ha mejorado bastante la resistencia y la parte estética, obviamente, de estas porcelanas o cerámicas, para poder confeccionarlas y colocarlas en boca netamente puras, han mejorado bastante, pero aparecieron demasiadas industrias, demasiados fabricantes, demasiados tipos de cerámicas, que en sí, como vamos a ver un poco más adelante, sigue siendo la misma cerámica, solo que se va adheriendo otro tipo de materiales, los cuales le generan mayor resistencia, mejor color, etcétera, etcétera. Si bien ustedes, a no ser que uno de ustedes sea
protecista, como siempre les digo, es bueno que nosotros conozcamos qué tipo de cerámica le están poniendo. Porque inclusive nosotros cuando llevamos algún trabajo a un protecista, nosotros, ellos nos preguntan, bueno doctor, en esta cerámica le va a costar $100, en esta cerámica le va a costar 120, en esta cerámica 125 y así. Entonces es bueno que ustedes conozcan y elijan la mejor para el paciente que ustedes estén tratando en ese momento. El núcleo, que era de estructura metálica anteriormente, es sustituido por un núcleo netamente cerámico. Al no haber metal, las características estéticas son muchísimo más elevadas. La presencia de metal en boca a mediano o largo plazo nos podría producir un proceso de oxidación. Y esto se traduce en ¿qué? En pigmentaciones a nivel especialmente de la encía. Muchos de nuestros pacientes cuando van a la consulta nos van a decir, ay, mire doctor, tengo este puente, tengo esta corona, qué sé yo. Y mire, se ve negrito. Una vez nosotros que retiramos, simplemente le decimos, no, o sea, no, no se preocupe, le voy a cambiar de corona. Retiramos la corona, pero en sí no es la corona lo que estaba con el color negro, porque ustedes saben, la amalgama o cualquier otro metal que nosotros tengamos en boca, nos puede producir tipo tatuajes, tipo pigmentaciones, especialmente a nivel, tanto en el diente, en el pilar que está soportando, como en la encía también. Muchas veces les va a pasar que, como les decía hace un momento, sacamos esa corona y lo que, no es, lo que está pigmentado no era tanto la corona, sino que era el bordecito ese de la encía que que está en contacto netamente con la parte cervical de nuestra corona o de nuestro cuello. Entonces, eso es, lamentablemente, si bien son fáciles de confeccionar, son rápidas, son económicas, obviamente son muchísimo más económicas que este tipo de prótesis totalmente de cerámicas, son mucho más económicas las que tienen metal, pero como dice aquí, a lo largo nos va a producir un proceso de oxidación, lo cual nos va a generar distintos tipos de pigmentaciones. Entonces, cuando hablamos de estética, cuando requerimos de estética, a mediano y largo plazo, obviamente vamos a optar y, otro factor importante, si nuestro paciente tiene, eh, como les digo, o sea, si nuestro paciente tiene las posibilidades económicas de poder pagar un tratamiento netamente cerámico, es la mejor elección, sin duda alguna. Propiedades mecánicas de la cerámica dental. Aquí puede que ustedes encuentren una contradicción, pero creo que ya lo hemos hablado al momento de cuando hemos hablado del tema del levantamiento de puentes. Pero dentro de las propiedades mecánicas de la cerámica tenemos, primero que son frágiles y segundo que son rígidas. Por eso les decía que ahí van a encontrar tal vez algún tipo de contradicción. ¿Por qué me está diciendo que son frágiles y si son tan rígidas? Ahí está el punto. Que nosotros en la boca, todos nuestros dientes, no son del todo rígidos. Tienen un factor de, eh, ¿cómo les explico? Nuestros dientes en sí no son del todo rígidos, son flexibles, flexan nuestros dientes, ustedes no se dan cuenta. El esmalte, mm, si bien es el tejido más duro del diente, también tiene un grado de flexibilidad. La dentina obviamente es mucho más flexible, pero nosotros, como les digo, las estructuras dentales que tenemos en la boca no son del todo rígidas, pero las cerámicas sí. Y al ser rígidas, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros al masticar, nuestras porcelanas o nuestras cerámicas no flexan, son demasiado rígidas. Entonces, nosotros tenemos mordidas un poco traumáticas, no van a resistir a estas resistencias, no van a resistir, perdón,
a estas fuerzas mecánicas demasiado elevadas. Por lo tanto, como no va a flexar, ¿qué va a suceder? Directamente se nos fracturan las cerámicas. ¿Ya? ¿Habrán entendido esa parte? Valeria. Doctor, sí. Sí, ¿no ven? Entonces, es así. Dentro de las dos principales características o más importantes que tenemos es que son frágiles. ¿Por qué? Porque son demasiado rígidas y se nos puede fracturar. Son resistentes a la corrosión, obviamente. Son resistentes a la corrosión. Baja resistencia a la flexión y a la tracción, lo que les hablaba hace un momento. No flexan las porcelanas. Y a la tracción también. Dureza superficial muchísimo más elevada que el esmalte, por lo tanto puede producir desgastes de esta superficie. Eso es cierto muchas veces. Por ejemplo, ese puente que están observando ustedes ahí, hay que tener mucho cuidado con la parte de la oclusión en todos los tratamientos que ustedes hagan, ¿no? Pero netamente hablando de prótesis fija en esto de los puentes, es importante que observemos la parte de la oclusión. ¿Por qué? Porque la porcelana es demasiado dura, si se quiere llamar así, lo cual nos desgasta, no se desgasta nuestra porcelana, lo que se desgasta es la dentina del diente antagonista, porque son demasiado duras las porcelanas. ¿Es biocompatible con los tejidos bucales? Claro que sí, es demasiado biocompatible y nos da una estabilidad química. No nos produce ningún daño la porcelana eh, cuando está dentro de nuestra boca. A diferencia, lamentablemente, a diferencia de los metales, las amalgamas, que se va desprendiendo, qué sé yo, mercurio a lo largo de toda nuestra existencia, ¿no ve? En cambio, estas porcelanas totalmente biocompatibles nos dan una estabilidad química, como dice ahí, en la cavidad oral. Clasificación por la composición química. Entonces, aquí ya empezamos a hablar, y es importante que tomen atención en esta parte, de que, como les había dicho hace un momento, tenemos variedad de cerámicas, fabricantes. Uno le aumenta una cosita, el otro le disminuye otra, digamos. Y entonces, para mejorar el estudio, nosotros las hemos dividido en diferentes tipos de porcelanas o cerámicas. Como dice aquí, se consideran materiales cerámicos aquellos productos de naturaleza inorgánica formados mayoritariamente por elementos no metálicos, que se obtienen por la acción del calor y cuya estructura final es parcial o totalmente cristalina. Las porcelanas dentales se pueden agrupar en tres grandes familias y esto es lo que tienen que aprender ustedes muy bien. Si bien no se van a aprender de memoria las marcas, pero tienen que aprenderse esto muy bien. Que tenemos tres grandes familias eh, de porcelanas o cerámicas. Primero están las feldespáticas, después están las aluminosas y las zirconiosas. Tenemos esos tres grupos. Y empezamos hablando acerca de las cerámicas feldespáticas, que son las que más van a oír escuchar ustedes durante toda su vida. Porque principalmente son la base de las demás, ¿ya? Aunque últimamente ya hay otras que están, que carecen de feldespato. Pero bueno, constan de un magma de feldespato, así se llama, por eso se llaman feldespáticas, porque tienen feldespato, en el que están dispersas partículas de cuarzo y en mucha menor cantidad o medida, caolín. El feldespato, al descomponerse en vidrio, es el responsable de la translucidez de la porcelana. El cuarzo constituye la fase cristalina y el caolín confiere la plasticidad y facilita el manejo de la cerámica cuando todavía no está cocida. Entonces ese caolín es el que nos permite su moldeado en sí. Entonces, las cerámicas feldespáticas están a base de feldespato, pero también tienen cuarzo y caolín. Eso es lo que ustedes tienen que aprenderse.
Dentro de las cerámicas netamente feldespáticas, tenemos estas marcas, entre otras que posiblemente puede haber en el mercado también. Pero las principales son estas: Optec de HSP, Fortress, tenemos la de All Ceramic también de Dentsply, también tenemos la IPS Empress de Ivoclar, entre las más conocidas. Deben su resistencia a una dispersión de microcristales de leucita repartidos de forma uniforme en la matriz vítrea. La leucita refuerza la cerámica porque sus partículas al enfriarse sufren una reducción volumétrica porcentual mayor que el vidrio circundante. Esta diferencia de volumen entre los cristales y la masa amorfa genera unas tensiones residuales que son las responsables de contrarrestar la propagación de grietas. Entonces, a estas cerámicas feldespáticas que tienen feldespato, cuarzo y kaolín, como que se le adhiere este aditamento más, que es la leucita, la cual nos presenta diferentes tipos de mejoras a nuestras cerámicas feldespáticas y tiene una función bastante importante, eliminando la propagación principalmente de grietas. También tenemos la IPS Empress 2 de Ivoclar, ¿ya? Este sistema consta de una cerámica igual feldespática, pero ya está reforzada con disilicato de litio y ortofosfato de litio. Es la Empress 2, ¿no ve? La presencia de estos cristales mejora la resistencia, pero también aumenta la opacidad de la masa cerámica. Ya no es tan transparente, porque la feldespática, una de sus características que hablábamos hace un momento, que tiene cierto grado de transparencia, pero esta aumenta la opacidad de la masa cerámica. Por ello, con este material solamente podemos realizar la estructura interna de la restauración, es decir, de nuestro puente, de nuestra corona, para conseguir un buen resultado estético. Es necesario recubrir este núcleo con una porcelana feldespática convencional. Lo que les hablaba hace un momento. Nosotros, cuando realizamos lo que hacía el otro día, ¿quién era? Yáscara, ¿no ve? Yáscara en la clínica. Ella me decía, muy bien, tengo ahora mi infraestructura metálica, porque ya tiene la base metálica para su puente, ¿no ve? Pero bueno, ella va a preferir hacer, no va a ser en cerámica, va a ser, qué sé yo, en ibocromo. Pues el ibocromo el protesista nos puede entregar ya terminado. Pero nosotros, para poder confeccionar una prótesis con cerámica, ya sea con base de metal o totalmente de cerámica, entonces nosotros pasamos un paso más de lo normal. La cerámica primero nos entregan en, si alguna vez han hecho, se llama en bizcocho, es el bizcochado. Nos entregan la cerámica en bruto, digamos, ¿no? Sin pulir y demás. ¿Para qué? Para que nosotros podamos verificar el color, primero que nada, y segundo, la altura de nuestras prótesis. Revisar la oclusión. Una vez que está bien, recién volvemos a enviar al protesista y el protesista ya nos los envía con el glaseado, se denomina así, a la porcelana cuando está pulida. Es un proceso que realizan los protesistas, no es un pulido en sí, se denomina glaseado. Entonces, como les decía hace un momento, esos pasos se aumentan cuando hacemos nosotros o trabajamos con cerámica. Pero la porcelana feldespática en sí es una porcelana más translúcida, digamos, ¿no? Esta de IPS Empress 2 de Ivoclar, que es la marca Ivoclar, ya es como le aumentan unas cositas, como les dije hace rato, ya los fabricantes, algunos le aumentan, otros le quitan y le van poniendo otro tipo de materiales o estructuras a esta porcelana. Entonces, nosotros, en vez de fabricar como el puente de Yáscara en las clases prácticas, en vez de hacer una infraestructura metálica, lo que probamos nosotros aquí es una infraestructura netamente de porcelana, ¿ya?
Y para eso es bueno esta Empress 2. ¿Por qué? Porque es una cerámica totalmente opaca, porque le han aumentado este silicato de litio y el fosfato de litio. Entonces no es nada translúcida, digamos. Entonces disminuye el factor estético en este tipo de porcelanas. Para eso la infraestructura solamente la fabricamos en este material y podemos recubrir después con una porcelana feldespática que va a ser mucho más translúcida y más estética. Tenemos también la IPS de IMAX, que también es de Ivoclar. Estas nuevas cerámicas feldespáticas ya están reforzadas solamente con cristales de silicato de litio, ya no tienen el ortofosfato. No obstante, ofrecen una resistencia a la fractura mayor que la Empress 2, que la de hace ratito que hemos hablado. ¿Debido a qué? A una mayor homogeneidad de la fase cristalina. Al igual que en el sistema anterior, sobre estas cerámicas tenemos que aplicar una porcelana feldespática común y corriente, digamos, la convencional que conocemos, para poder realizar un recubrimiento más estético mediante la técnica de capas. ¿Ya? Esas que ven ahí al fondo, esas son las porcelanas, las cerámicas. Entonces, de esa manera hemos hablado del primer grupo de estas cerámicas. ¿Alguna pregunta? ¿Están ahí o se durmieron? Aquí estamos, doctor. Ya, chicos. Entonces, hasta ahí nos quedaremos. Ya nos falta poquito. Y creo que su parcial no es la siguiente semana. A ver, voy a ver quién me ha respondido, la verdad. Es interesante conocer esto de las cerámicas. Pero bueno, a ver, voy a llamar lista, prendan sus micrófonos. ¿Cuántos? 4 alumnos. ¿Quiénes han faltado? Ah, bueno, uno nomás, pues porque Ligia ha abandonado, me han dicho, ¿no? Parece que sí, doctor. Ana Lucía, ¿estás? Sí, doctor, estoy. ¿Nos vas a vender tu queque de queso? Sí, tengo 2 encomiendas para hoy. Ya, Ya más ratito voy a empezar a salir, voy a empezar a hacer. muy bien. A ver, Ligia Alejandra es la que ha dejado, ¿no ven? No está. No está. Ana Lucía, ahorita acabo de charlar con ella, está presente. Presente, aquí estoy. Yáscara, ¿estás? Está también. Presente, doctor. Carla Rojas. Está Presente, doctor. la nueva mamá, debe estar durmiendo un poco. Alejandra, ay, no te gusta que te digan Alejandra. Valeria. Valeria. Estaba Valeria. Valeria. Bueno. Doctor, Armando. Valeria, presente tienes que decir. le dije presente, doctor. No sé por qué está muy bajo el audio del Y doctor. se le escucha súper bajito, doctor. Oh, ya. Es que dice que mi internet está con baja conexión. Y Armando no está. Listo, chicas, nos vemos 10:30. Listo, doctor. Chao. Hasta luego.